bienvenidos a este nuevo video aquí en De Chilena. El día de hoy vamos a hacerle un pequeño homenaje a uno de los mejores futbolistas de la historia, el astro del fútbol argentino y para muchas personas el mejor de la historia y muchos mitos detrás de él, de su figura, de cómo se forjó sus inicios, su debut, la forma en la que su vida cambió de un momento a otro, de esos jugadores que nacen cada 100 años, creo yo, de esos que el talento nace con ellos. Vamos a hablar de su carrera, en carrera futbolística, claro de sí. sus equipos, sus logros y de lo que generaba en realidad sus recibimientos en Italia, en Nápoli, como en la Bombonera cuando cantaban, no, eso es una cosa. Entonces era también hablar de eso, de un poco de lo que generaba las futbolísticamente y deportivamente más influyentes en el mundo. En todo el mundo, en todo el mundo. Una de las pocas personas que le plantó cara a la FIFA, sin duda alguna uno de los mejores jugadores de la historia. Mucha fuerza para su familia, para nosotros es un exponente del fútbol mundial, siempre vamos a ser fanáticos de él. Su legado va a quedar escrito para toda la historia del fútbol. Un ícono para toda la vida. Para toda la vida, eso sí. Ícono para toda la vida. Marcó la historia y su legado va a quedar marcado en muchos futbolistas. Entonces. Inspiración, ¿no? Inspiración de varias generaciones desde su conocimiento, cuando se dio a conocer al mundo hasta ahora, influyó a muchos y muchas carreras de futbolistas en todo el mundo. Dicen muchas personas aquí en Colombia, no sé si por fuera lo tengan presente o me supongo que algunos historiadores o periodistas muy de cerca a Diego, que dicen que un gol que hizo en el estadio del Pereira, por ejemplo, con Argentinos Juniors, vino como con 16, 17 años más o menos. En pretemporada. En una pretemporada y mejor dicho la descoció en Pereira. Dicen que fue incluso mejor que el gol que hizo en el Mundial del 86, entonces bueno. Este es un homenaje para él, Diego Armando Maradona, para ustedes. Diego Armando Maradona nació el 30 de octubre de 1960 en Villafiorito, en una vereda de Buenos Aires. Sí, es como un barrio a las afueras. Un barrio a las afueras de Buenos Aires. Vivía de por sí en un barrio muy pobre. Sí, era un barrio de escasos recursos y digamos que bueno, donde nacen todos estos grandes futbolistas que la tienen que luchar, que son los que salen con los guayos prestados, los guayos rotos. Su debut se hizo el 20 de octubre de 1976, lo hizo casi que a una semana de cumplir los 16 años, entonces se imaginarán pues la juventud, empezó súper joven en el fútbol profesional, en una ocasión donde Argentinos Juniors perdió contra Talleres de Córdoba. El ingreso lo hizo por Rubén Aníbal Giacobetti, fue el cambio, Maradona tenía el número 16, Andy. Al ingresar, creo que una de las primeras jugadas fue que le tiró un caño al rival y bueno, eso mejor dicho, la hinchada ya sabía que lo que venía era buen fútbol. Un mes después de haber debutado, le hizo su primer gol oficial a San Lorenzo en Mar del Plata, donde por sí ese día convirtió 2 goles. Tanto así fue el impacto de Maradona en su debut que él ya estaba prácticamente después de debutar, a los partidos estaba en el radar de la selección argentina, previo al Mundial del 79 que se celebraba ahí mismo en Argentina. Pero Maradona estuvo como en las preselecciones del equipo y no fue convocado. El técnico en esa época era César Luis Menotti, donde no lo convocaron a él, no convocaron a Bocini, que era el ídolo de Maradona también, curiosamente, quedó por fuera del Mundial del 79. Bueno, pero aún así ya pintaba para ser una estrella y referente de la selección de su país. Maradona se pudo consagrar por 3 años consecutivos desde el año 78 como máximo goleador en su equipo, llevando por primera vez en su historia a Argentinos Juniors a un subcampeonato, que la final fue contra River Plate en el 80. Luego de esos 3 años en Argentinos Juniors, donde se dio a conocer obviamente en todo lado, es donde recordamos que en esa época, donde hubo una gira de amistosos de Argentinos Juniors, en esa época pues vinieron a visitar al Pereira, donde jugaron un partido amistoso en Pereira y mejor dicho muchas personas, mi papá, le mando un saludo, me contaba que dicen que es el mejor gol en la historia de los que hizo Maradona, incluso mejor que el que hizo en el Mundial del 86 ante Inglaterra. Luego de eso tuvo ofertas del América de Cali, tuvo ofertas del Sheffield United de Inglaterra, pero pues él quería jugar en Boca en realidad. Incluso tuvo una oferta de River donde le pagaban lo mismo que el Pato Fillol, que era el arquero, el mejor pago de River en esa época. Le ofrecieron el mismo salario, pues, pero él estaba decidido a jugar con Boca. Era tanto su deseo de hacer parte de Boca Juniors, pues del equipo del que era hincha, aceptó una opción de un préstamo con opción de compra que tomó Boca después, porque la situación económica pues no era muy favorable. Entonces aceptaron la opción de compra, pero aceptaron el préstamo, pero se quedaron con la opción de compra para el futuro.
Luego del préstamo que se oficializó con Boca, Maradona jugó su primer partido, hizo 2 goles ese primer partido. Él jugó ese partido infiltrado porque pues decían en esa época que él tuvo una molestia en el último entrenamiento con argentinos. Venía ya tocado con Argentinos Juniors. Y jugó ese partido infiltrado con Boca, aún así hizo 2 goles. Su único título con Boca Juniors fue en el año de 1981. Después de perder 1-0 contra Rosario Central, tenían la posibilidad de la revancha contra Racing Club, donde el encuentro terminó 1-1 y así lograron consagrarse campeones de ese año. Debutó a los 16 años contra Hungría jugando en la Bombonera, entrando en el segundo tiempo por Luque. La selección argentina se encontraba en concentración 4 meses antes para el Mundial de España 82, donde ya se sabía que Diego Armando Maradona iba a ser jugador del Barcelona. Los aficionados del equipo catalán ya estaban expectantes de cómo iba a jugar él en el Mundial, pero fracasó y quedó eliminado en las primeras rondas y la selección de Italia se llevó el campeonato mundial. Luego del Mundial se oficializó la venta de Maradona al Barcelona aproximadamente por unos 1.200 millones de pesetas en esa época. Sí, en esa época, sí. Que fue el 66% del pase. Y su etapa en el Barcelona se cerró con un total de 3 títulos, los cuales fueron Copa del Rey, Supercopa de España y Copa de la Liga. Vivió su capítulo final en una Copa del Rey nuevamente, donde él ayudó a que el equipo llegara a esa final, pero donde fue el punto final de su carrera en Barcelona, porque en esa final perdió el equipo catalán. Y al final del partido, seguramente ustedes han visto imágenes de ese encuentro, donde hubo una batalla campal al final. Eso Maradona lo vimos en los videos tirando patadas y de todo. Tirando patadas para todos lados. A raíz de eso, a él lo sancionaron en la Federación Española por 3 meses y el presidente del Barcelona tuvo que aceptar una oferta del Napoli, que fue el que se acercó con el dinero, y pues por ese motivo fue que él abandonó el club catalán. En su paso corto por el Barcelona jugó 58 partidos y marcó 34 goles. Su presentación con el Napoli fue el 5 de julio de 1984 en un San Paolo repleto, un estadio donde estaba súper lleno. Resulta que en la temporada anterior el Napoli estuvo a un punto de descender a la segunda división. Estuvo así cerca. Por lo que los aficionados estaban tan entusiasmados por el fichaje de este grandísimo jugador en esa época. Y aunque el Napoli no logró ser campeón en ese año, Maradona logró quedar de tercero en la tabla de goleadores con 14 goles. Luego de esa campaña el Napoli hizo varias contrataciones para reforzar la plantilla, donde en ese mismo año pues no consiguió el título tampoco, pero logró el 3er lugar para clasificar a Copa UEFA. En ese momento la Juventus fue el equipo que quedó campeón de la Serie A. En el 85 Maradona cambió de representante. Sí. Ahora la persona que lo dirigía era Guillermo Coppola. En el equipo napolitano jugó 259 partidos y anotó 115 goles. Obtuvo 2 Scudettos Jürgen en 1987 y 1990, una Copa de Italia en 1987, una Copa UEFA en 1989 y una Supercopa de Italia en 1991. En el año 86, Andy, fue la consagración de Maradona. Todos recordamos el Mundial de México. Su mundial, sí. Lo podemos decir de esa manera. Fue donde se consagró, tuvo 5 asistencias, 5 goles en todo el torneo. Recordamos ese gol ante Inglaterra donde se sacó como a 6-7 jugadores. Se sacó a todo el estadio. Sí. El gol de la mano de Dios, que fue en ese mismo torneo, que lo catapultó a que la FIFA le entregara el premio al mejor jugador del año y del mundo, ¿verdad? Lo acompañaban en esa selección legendaria Ruggeri, Burruchaga, Valdano. Bueno, y en fin, una cantidad de jugadores impresionantes de esa época. Sin duda alguna fue el año de Maradona donde tocó el cielo con las manos. Sí, totalmente levantó la Copa del Mundo siendo capitán de Argentina. El multitudinario recibimiento que tuvieron en Buenos Aires, donde lo recibió el presidente de la Casa Rosada. Hay imágenes, ustedes ven, donde salía la Plaza de Mayo llenísima y bueno, eso fue un hito. Fue el segundo mundial de Argentina tras el conseguido en el 78. En el mundial que se disputó en Italia en 1990, Maradona logró llegar a instancias finales, inclusive llegó a la final, jugando primero las semifinales contra Italia, donde lograron eliminar al anfitrión por penaltis con un juego que quedó 1-1 anteriormente, pero en la final Argentina cayó derrotada contra Alemania Federal por 1-0 y aunque no tuvo una destacada actuación como en el mundial anterior, fue premiado con el Balón de Bronce. Bueno, ya en el año 92
Diego Maradona pasó del Napoli al Sevilla. Alcanzó a jugar más o menos 28 partidos, hizo 8 goles. Su paso fue de poca trascendencia, digamos que fue con unos partidos jugando bien, otros no tanto. Después de su paso por el Sevilla de España, vuelve a Argentina desde el 93 para jugar con Newell's Old Boys de Rosario, donde jugó solamente 5 partidos. Después de eso, desde el 95 hasta el 97 jugó en Boca Juniors e hizo 7 goles y 10 asistencias. Luego del Mundial del 94, Maradona empieza con su ida y vuelta en el fútbol. Lo suspendieron por 15 meses, una inhabilitación de la FIFA, que digamos que lo llevó casi que a retirarse sin estar retirado, porque buscó ser entrenador y jugador al tiempo. Tuvo unos pasos fallidos en diferentes equipos, donde al final en el 97 él decide retirarse como tal. Del fútbol profesional. Del fútbol profesional, sí. Se retiró totalmente. Luego de eso, en el 2001 fue donde le hicieron aquella famosa despedida en la Bombonera, donde estuvieron jugadores colombianos como el Pibe Valderrama, Oscar Córdoba, Jorge Bermúdez, Chicho Serna. Que el técnico de la selección argentina fue Marcelo Bielsa. Era Marcelo Bielsa, sí. Era el equipo de Marcelo Bielsa. Bueno, lo acompañaron jugadores como Riquelme también. Higuita se hizo ese partido, Higuita intentó hacer el escorpión nuevamente. Bueno, tuvo muy emotiva la despedida. Fue una despedida impresionante en la Bombonera. Digamos que ahí fue donde concluyó su etapa como profesional. Luego de su retiro comenzó su etapa como entrenador. Durante ese tiempo logró estar en equipos como Deportivo Mandiyú, un equipo de Argentina, Racing Club de Argentina, Al Wasl de Emiratos Árabes, Dorados de Sinaloa, por ejemplo, en México, Al Fujairah, creo que se dice así, Andy. El último equipo como entrenador fue Gimnasia de Esgrima de la Plata, que fue pues ahora su último equipo donde alcanzó a estar. Como entrenador también fue director técnico de la selección argentina desde el año 2008, donde ganó 18 encuentros y tuvo 6 derrotas, incluyendo los partidos en el Mundial del 2010, donde culminó su etapa como director técnico de la selección argentina, Jorge. Bueno, y en datos curiosos, Maradona tenía, por ejemplo, tatuados al Che Guevara y Fidel Castro. Amaba la canción Maradona que compuso Andrés Calamaro en su honor. Fue suegro del Kun Agüero, un jugador también con el cual compartieron el Mundial del 2010. En el 2019 se publicó su propio documental. En Rosario, en Argentina, en el 98, se creó la iglesia maradoniana, increíblemente, ¿no? Era una religión para los argentinos. Bueno, y tras su muerte, inclusive el estadio del Napoli. Tienen pensado cambiarle el nombre al estadio, imagínense todo lo que deja después de su muerte. Bueno, y su legado siempre quedará en la historia de todos los amantes del fútbol, de toda Argentina, que fue una de las personas más influyentes en su país y en todo el mundo. Y este homenaje que le hacemos nosotros en este canal va precisamente por eso. Estamos muy agradecidos por sus jugadas, por sus goles, siempre lo vamos a recordar por todas las cosas positivas que dejó en el fútbol mundial. Señores, la pelota llora, se fue Diego Maradona, pero este es un pequeño homenaje de parte de Chilena, con mucha humildad, con mucho respeto hacia él y su familia. Claro que sí. Disfrútenlo, señores. Muchas gracias a todas las personas que nos vieron en este video, esperamos les haya gustado. Vamos a estar subiendo más contenido futbolero. Nos vemos en un próximo video, no sin antes recordarles que nosotros estamos en Instagram como DeChilenaOficial_ y DeChilenaOficial en Facebook. Yo soy Andrés García. Mi nombre es Jürgen Ramos. Y esto es De Chilena.